Buen día para todos. El día de hoy vamos a dar inicio a la sustentación del trabajo propuesto en la asignatura Estadística Descriptiva, el cual está contemplada dentro del marco del programa de Contaduría Pública del tercer semestre de la Corporación Universitaria Minuto de Dios. El día de hoy vamos a tratar temas interesantes vistos en esta materia, como lo fueron la marca de clase, la frecuencia, la desviación, la variación, gráficos como como gráficos lineales, de barra, circular, campana de Gauss, los cuartiles, los percentiles y los deciles. Esto con el fin de analizar y tabular unos datos que nacieron desde la encuesta que se realizaron a 40 personas, en donde dábamos un cuestionamiento de cuántos contactos se tiene registrados en el celular. El grupo está conformado por 5 personas. La persona que le habla es Diana Carolina Suárez Torres. Bienvenidos a este interesante video. Buen día, mi nombre es Eduardo Ruiz, soy el segundo integrante de este grupo y le doy la continuación a mi compañero. Buen día, mi nombre es Cristian Gildardo Gutiérrez, soy estudiante de Contaduría Pública del tercer semestre de la Universidad Minuto de Dios. Le doy continuación a mi siguiente compañera para que nos dé información de acuerdo al caso. Dando continuidad con la presentación de mi compañero Cristian, desafortunadamente tenemos 2 compañeras de trabajo, las cuales por motivos personales y de salud no se pudieron vincular a nuestro video, pero pues más adelante socializarán este tema directamente con la docente. Continuando con la introducción de mi compañera Diana, a continuación les muestro de qué forma se hizo la encuesta, ¿sí? La encuesta nosotros la manejamos a 40 personas por un formulario de Google. Aquí se muestra el formulario, obviamente se tuvo que dividir así por cuestiones de imagen. Entonces aquí podemos mirar tanto nombres, fechas y el dato que nos entregaron ellos. Continuando con la organización de datos, a continuación se va a sacar lo que es el rango, se van a sacar las clases y se va a sacar la amplitud. Entonces, para sacar el rango se va a tomar el dato mayor menos el dato menor. Entonces, en este caso 665 menos 200, que nos da un resultado de 465. En el caso de las clases, la fórmula es 1 más 3,3 logaritmo de n. En este caso, n viene a ser, n viene a ser la cantidad de personas registradas, que en este caso es 40. Entonces sería 1,1 más 3,3 por 1,60, que es el resultado de log 40. Esto nos da como resultado 6,28 y nosotros lo aproximamos a unas clases de 6. En el caso de la amplitud, entonces tomamos lo que es el rango sobre clases y esto nos da un resultado de 77,5 aproximándolo a 78. A continuación tenemos las clases, las cuales van a estar en una amplitud de 78, como pueden darse cuenta acá, de 200 a 278, 278, 356 y así sucesivamente. X y se saca de la suma de estos dos dividido en 2. Entonces, FI es la cantidad que hay de cada rango, ¿sí? Digamos, entre 200 y 278 hay 7 personas que cumplen con ese número de contactos y así sucesivamente hasta llegar a las 40 personas. La frecuencia acumulada es tomar el primer dato normal, 7 de 7, y a continuación se va sumando los resultados anteriores, es decir, aquí sería 7 más 14, que nos da 21, aquí sería 21 más 4, que nos da 25, y así sucesivamente hasta llegar a 40. A continuación, para sacar la
media, se toma lo que es el resultado de XI por FI, los cuales se sacan tal cual como dice aquí. La operación es multiplicar la columna rosada por esta columna verde. Y el total de esto lo vamos a dividir en 40. ¿Cuál nos da en este caso un resultado de 398? A continuación, XI menos media nos da unos resultados primeramente negativos, los cuales se multiplican por menos 1 para pasarlos después a positivos, ya que pues esta operación necesita ser totalmente positiva. Esta media que se está restando aquí es esta misma que nos da aquí como resultado, ¿listo? Después, para sacar la desviación media, lo que tenemos que hacer es multiplicar FI por XI menos media. O sea, este dato de acá por este dato de acá que tenemos ya en positivo. Y este resultado lo vamos a dividir en 40, el cual en este caso nos da 114,075. A continuación, para poder sacar la variación, que es este resultado de acá, lo que tenemos que sacar primero sería XI menos media sobre 2. Entonces es este mismo resultado de acá en positivo elevado a la 2. Y continuamente se va a hacer FI por el resultado que nos dio acá. Y ese total es el que va a ser dividido en 40, cual nos dio en este caso 17.019. Y luego de ahí esa variación nos va a servir para medir la desviación típica, que en este caso sería raíz cuadrada de la variación, el cual nos da un resultado de 130,46. Entonces nosotros también tenemos lo que es la moda y la mediana. Entonces en el caso de la moda es el resultado que más se repite. Entonces en este caso fue 250 repitiéndose 3 veces. Como se puede ver aquí en pantalla, 150, 150 y 150. Y la mediana es el dato del centro. En el caso de que haya un número par, entonces lo que se toma es los dos números, se suman y se dividen en 2, dándonos en este caso una mediana de 339,50. En la tabla también podemos visualizar los porcentajes, qué porcentaje es mayor o menor. En este caso pues nos damos cuenta que hay más personas que tienen contactos entre 278 y 356 con un porcentaje del 35%. Y para verificar que haya quedado bien los porcentajes, tiene que darnos como resultado 100, y en el caso de los grados, de la misma manera, tiene que darnos 360. Bien, el porcentaje lo sacamos de la siguiente manera. Multiplicamos lo que es FI por 100 y lo dividimos en la frecuencia total, que en este caso sería 40. Y eso nos da pues los resultados siguientes y nos debe dar, tal cual como dije anteriormente, 100. Y en el caso de los grados, de la misma forma, FI por 360 dividido en la frecuencia total, que sería 40. Y como total, de la misma forma que el anterior, nos tiene que dar 360. Bueno, continuando con la gráfica, podemos denominar de acuerdo a los datos ya recolectados, podemos ir a graficar lo que es el método de la gráfica de barras. En cuanto al sentido común de cuántos contactos tiene registrado en su celular, podemos indicar que este dato menor oscila dentro de la clase número 3, que son 356 a 434, lo que es la marca de la clase, en donde la frecuencia absoluta inferior denomina S variable. Asimismo, podemos verificar en la gráfica de líneas en donde la circular de esos mismos diminuta en el mismo clase, y adicionalmente a eso
La más común que podemos denominar es la número 2, en donde 278 a 356 hace que la frecuencia absoluta denomine dentro de esos contactos. Asimismo, dentro del gráfico circular podemos verificar cuántos datos tiene registrados en su celular, un sentido muy común que es el 13% dentro de los 3 últimos resultados que podemos denominar. Continuando con la exposición de los gráficos que podemos realizar a través de una encuesta realizada y de una tabulación de los datos encontrados y registrados, podemos encontrar también un gráfico como lo es la campana de Gauss. La campana de Gauss, en ella, ¿cómo la realizamos? ¿Cómo la elaboramos? Primero que todo, tenemos que colocar en nuestra campana, en toda la mitad de la campana, la media. En este caso, pues la media de nosotros es 3,98,90. Al lado izquierdo, lo que vamos a ir haciendo es que a la media le vamos a ir restando la desviación típica. En este caso, ¿qué es la desviación típica? La desviación típica es una medida que nos ayuda a identificar la separación que existe entre cualquier valor de la serie y la media. Entonces, el segundo dato que vamos a colocar al lado izquierdo es la media menos la variación de la desviación típica, que serían 268,39. Nuestro tercer dato a la izquierda serían 137,979. Y como un último dato que quisimos registrar, el 7,518. Al lado derecho, pues vamos a hacer el mismo ejercicio. A la media le vamos a sumar la variación de la desviación típica. Seguido al tema propuesto en este trabajo de investigación, vamos a hallar los cuartiles, deciles y percentiles. Estas 3 variables las hallamos a partir de nuestra tabla conformada, pero solo utilizamos lo que es la frecuencia y la frecuencia absoluta. También vamos a necesitar el dato de la amplitud para poder hallar cada uno de mis cuartiles. En el cuartil 1 tenemos que hallar primero lo que es la posición. La posición del cuartil 1 sería Kn dividido en 4. En este caso, K es la posición a la cual yo voy a buscar y voy a encontrar. N, pues los datos de los cuales registré, y 4 que pertenece a la fórmula. En este caso, para el cuartil 1 tenemos una posición 10. Esa posición la tenemos que buscar en nuestra tabla, la cual ya tenemos realizada, identificada, en donde podemos determinar que Kn, que la posición 10 está entre mi clase 1 y mi clase 2, entre el rango 1 y el rango 2. Para eso tengo una fórmula, la cual ya está establecida, que significa que el cuartil lo podemos hallar con el límite inferior más la amplitud, todo esto una vez multiplicada por la posición Kn dividido en 4 menos la frecuencia absoluta menor dividida en la frecuencia absoluta que se halla después de la frecuencia menos la frecuencia menor anterior. Y procedemos a hacer la identificación de mi cuartil 1. En este caso voy a dar la explicación del primer cuartil, cómo se realiza, cómo lo identifico, y ahí dando los resultados de los otros 2 cuartiles a identificar. En el cuartil 1 tenemos que nuestro límite inferior es 278, de que la amplitud para esta tabla fue 78, de que mi posición es 10, de que mi frecuencia absoluta menor o anterior es 7, de que la frecuencia absoluta mayor o después es 21 y que mi frecuencia menor o anterior es 7. Primero vamos a desarrollar lo de los corchetes, que en este caso serían 3 dividido en 14 por 78, que me daría un valor de 16,71, y a este valor le voy a sumar el límite inferior, en donde me indican que mi cuartil 1 es 294,71.
Para el cuartil 2 y el cuartil 3 utilizamos la misma fórmula, reemplazando los valores encontrados en cada una de las tablas. El cuartil 1, que me indica, es el 25% de los datos, el cual para nuestra tabla corresponde al 2,9471. En el cuartil 2 es el 50%, que también nos identifica que es la media, en este caso 350,42. Para el cuartil 3 tenemos que es el 75% de nuestros datos, que en este caso corresponde a 531,50. Bueno, asimismo, a su vez, podemos hallar lo que es los deciles, en donde hallar decil 5, podemos denominar su posición, en donde la posición decil 5 por 40 dividido en 10, en donde nos da total de la posición de 200 dividido en 10, nos da un total del 20, el 20 de lo que es el decil 5. Hallamos lo que es la fórmula, la siguiente fórmula que podemos ver a continuación, en donde el decil es igual al límite inferior más la amplitud. Esto abrimos corchete y nos da un resultado lo que es el decil de la posición menos la frecuencia absoluta anterior dividido en la frecuencia absoluta mayor o después menos la frecuencia absoluta menor o anterior, que podemos denominar. Esto lo hallamos en el resultado de acuerdo a la numeración estipulada. Nos daría que el decil 5, esto es igual a 278 más 78, abrimos corchete. Esto nos da un resultado de 20 menos 7 sobre 21 sobre 7. Cerramos corchete. Esto hallamos el resultado, lo que se encuentra dentro de paréntesis, que en este caso sería 20 menos 7, nos da un total de 13, dividido en 21 menos 7, nos da un total de 14. Hallamos el resultado nuevamente de lo que se encuentra en paréntesis, nos da un total de 13 dividido en 4, nos da un total de 72 más 78, para asimismo hallar el valor, lo que es 278 más 72,42, nos da un total de 350,42, que en este caso estaríamos hablando del decil 5. Seguido a esto, vamos a dar solución a nuestra incógnita de los percentiles. Vamos a hallar el percentil 25. Es el mismo trámite que tenemos para los deciles, para los cuartiles. Simplemente escoger mi fórmula y cambiarla pues por los valores que ya hemos identificado. Para el percentil 25 tenemos una posición 10, la cual pues haciendo la identificación de cada una de las variables de mi fórmula, pues puedo dar una solución. En este caso sería KN dividido en 100, percentiles, utilizo mi fórmula 100, me daría 10 y cada una de ellas la voy identificando en mi tabla. Voy a explicar el hallazgo del percentil 25 y con este mismo se va explicando para el percentil 50 y percentil 75. En el percentil 25 decimos que tengo una posición número 10, la cual la tengo que ubicar en mi tabla, en donde me dicen que mi posición es 10, que mi frecuencia menor o anterior es 7, mi frecuencia mayor o después es 21, mi límite inferior es 278 y con mi amplitud de 78. Realizo lo que es la fórmula y pues primero se debe desarrollar lo que está dentro de los corchetes. 10 menos 7, que es la posición menos mi frecuencia menor o anterior. 21 menos 7, que es mi frecuencia mayor o después, menos la menor. Esto me da un resultado de 3 dividido en 14, lo multiplico por 78, me daría 16,71 y le sumo el límite inferior dándome como resultado el percentil 25 de 294,71. Y así sucesivamente hallo la posición, el percentil 25, el percentil 50, que en este caso es el mismo de la mediana,
o sea, es el 50% de mis datos, el percentil 25 es el 25% de mis datos y el percentil 75 es el 75% de mis datos. Una vez identificadas lo que son los deciles, los cuartiles y los percentiles, vamos a dar inicio a la construcción del gráfico de caja y bigotes. Para el gráfico de caja y bigotes, ¿qué datos tengo que tener en cuenta? Tengo que tener en cuenta el dato mayor, el dato menor, el cuartil 1, el cuartil 2 y el cuartil 3. Son variables de las cuales ya anteriormente las hemos visto y ya sabemos cuáles son nuestros resultados. Tenemos que hallar el rango intercuartílico, el cual lo hallo restando el cuartil 3 menos el cuartil 1, que en este caso para el cuartil 1 lo tenemos en el cuartil 3, perdón, en 531,50 menos el cuartil 1 que son 294,71, dando como resultado 236,71. Y tengo que hallar el límite inferior y el límite superior. En este caso, el límite inferior lo hallo, al cuartil 1 le resto 1,5 por el rango intercuartílico. Tenemos que hallar el límite inferior, que para que el límite inferior se halla el cuartil 1 menos 1,5 por el rango intercuartílico. Una vez, ¿cómo es que se dice eso? Cambiadas las incógnitas, ¿cómo se llama eso? Reemplazadas. Voy a volver a empezar. El rango inferior, el límite inferior se halla al cuartil 1 restándole 1,5 por el rango intercuartílico. Una vez identificada mi fórmula, pues lo que hago es reemplazar los resultados en donde mi límite inferior me da menos 60,47. Y mi límite superior se da al cuartil 3, le sumo 1,5 por el rango intercuartílico, en donde me da un resultado de 886,68. Una vez teniendo estos datos identificados, lo que hago es ponerlos en mi caja y bigotes. Iniciamos ubicando el límite inferior, que es menos 60,47, seguido de mi dato menor, que son 200, seguido de mi cuartil 1, que es 294,71, seguido de mi cuartil 2, que es 350,42, seguido de mi cuartil 3, que es 531,5, seguido de mi cuartil de mi dato mayor, que es 665, y por último el límite superior. Una vez verificado estos datos en mi tabla, lo que hago es trazar mi caja en la parte de arriba, que va desde el cuartil 1 al cuartil 3, que serían 294,71 al 531,5. Y trazo la media, en donde va 300, que para este caso nuestra media nos dio un valor de 398,50. ¿Qué podemos determinar de este gráfico? Primero, que no presentamos ningún dato atípico, lo que quiere decir que mis datos están dentro del límite superior y el límite inferior. Agradecemos a cada uno de sus compañeros su atención y el tiempo brindado a esta interesante explicación acerca de los temas vistos y propuestos en la asignatura Estadística Descriptiva para el tercer semestre de Contaduría Pública de la Universidad Corporación Uniminuto de Dios. Tengan ustedes un feliz día y muchas gracias.